Buenas tardes de sábado, nos de Dios, son las 5 de la tarde, he venido a traer las vacas aquí, que esa con el becerra me da más guerra, la he tenido que dejar de arriba, que no andaba, se quedaba chapa ahí, mirad qué comida tienen aquí. Están ahí comiendo manzana, que se me ha estronchado otro manzano, mirad qué hierba fresca más buena. Aquí ya pasarán el mes de agosto, el mes de agosto lo pasarán aquí, en este cercado, así que nada. El miércoles seguramente traigo las avileñas, pues ya tenemos hecha la guía y el miércoles me ha dicho el del camión que las puede traer. Ya las veréis las novillas avileñas. Para que os deis cuenta de lo que son las almas caritativas, que aquí hay muchas almas caritativas que vienen a socorrernos y a cuidarnos los animales, a los ganaderos. Yo llevo toda la siesta con el ganado. Un calor y una sed, no tengo ni agua, no las podía dejar, ya sí ya me puedo ir. Estos del refugio que salen en las redes sociales, que tienen un refugio por ahí por Cantabria. Pues mira lo que le han hecho las almas caritativas, porque aquí hay muchos que salvan los animales. Uy, son más buenos que nada. Tenía un becerro, lo que os conté yo ayer, que cuando veis un becerro tumbado no lo toquéis. Pues esto tenía un becerro en un cercado, en un vallado, dentro del vallado el becerrino le había dejado a la madre se había ido a pastar, como hacen todas, ¿no? Pues han llegado un grupo de estos que viven en ciudades o viven en pueblos, pero que no hacen nada por la ganadería, pero de la noche a la mañana se están volviendo todos muy almas caritativas, ¿no? Que ayudan, para sacarse la foto. ¿Os acordáis cuando me quitaron a mí y se llevaron una chiva de la Almenara, un grupo de estos pisapraos, y la abandonaron en el pueblo de Gata, en la plaza del pueblo abandonaron la chiva? Menos mal que la gente de Gata me llamaron y fui a buscarla. Pues esto tenía el becerro ahí. Esto es el refugio ahí, de un refugio que hay. Yo los veo en las redes sociales, no sé dónde exactamente. Y tenía el becerro. Ha venido un grupo de almas caritativas, han sacado el becerro del cercado y lo han soltado en la sierra. Ahora no lo encuentra. Me pican todos los ojos del sudor, se te mete el sudor en los ojos con la sal. Y es que a las 5 de la tarde, desde las 3 que llevo para aquí con esta, que se me había quedado esta mañana al echarlas para arriba una becerra para atrás. Y luego la relojera, la vaca nueva, se dio también la vuelta para atrás. Así que tenía una siesta de calor que no veáis, intentándola echar para arriba, la echaba por un lado y se me iban por otro y así. Bueno, para esto del refugio le han cogido el ternero, un grupo de almas caritativas. Habrá que darle las gracias también por sacar el becerro de cercado y echarlo a la sierra. Ya llevan buscando el becerro 2 días que no lo encuentran. La gente es así. Ayer mismo el becerro de la Alegre lo encuentra alguien tumbadino en un prado. Si alguien de pueblo y que más o menos tiene un poco de sentido común y se ha criado con la ganadería, no dice nada, ni lo toca, ni nada, porque sabe que la madre irá a buscarlo. Pero si te llegan uno de estos héroes que quieren ser héroes y no tienen nada que por lo que luchar, pues te cogerán el becerrito y le harán como le han hecho eso del refugio ayer. Fíjate que ayer os lo conté que le pasó a un ganadero, a un ganadero de la Sierra de Madrid, le ha costado su propio becerro 1000 euros. Lo cogieron un grupo de almas caritativas, se lo llevaron a Madrid, a una clínica veterinaria. Como son todos muy almas caritativas, que darle a un veterinario. ¿Sabéis? Le pusieron hasta un microchip a un ternero que era de un dueño, de una vaca de un ganadero. Cuando el ganadero vio que habían anunciado que habían encontrado un ternero, dijo que era suyo. Y le dijeron que tenía que pagar una factura de 1000 euros. ¿Vosotros creéis que eso es normal? Que tengas tu ganado y que te venga un alma caritativa, te robe, te secuestre el becerro y que después tengas que pagar 1000 euros. Pues ayer mismo le ha pasado eso del refugio. Y a mí no me ha pasado pues porque no lo ha visto nadie. Si no, cuando no paren las vacas que los esconden, pues te pasa por ahí un satélite de estos, que ahora son muy ganaderos y muy fuertes y muy salvados todo. Y perfecto, y te cogen y te preparan una que flipa. Así que así es la vida. Hoy es sábado por todo el día. Ahora os enseño para aquí cómo andan las vacas, mirad. Están en el manzano ese. Ahora seguimos viéndola.
Mira el autóctono. ¿Estos pelos de qué serán? Porque yo para aquí las vacas no han estado mucho tiempo. Pueden ser de un corzo. Un corzo o algún venado que ha pasado por aquí. Las vacas aquí este pelo no lo han puesto. Además este pelo no es de vaca. No es que es como lana, pero tampoco es lana. Es de corzo. La estándar que te pego aquí. Ahí tenemos a relojera. Buah. Eres la vergüenza. Buah. Aquí ya pasan el mes de agosto bien. Toré. Ya se rompió todo el árbol al final, ¿eh? Es la vergüenza de tío Toré. Ya la pantoja con anta la gaita. Se la mete en una plaza de toros y barre la plaza. Como come, mira. Está pegando una tupa. Torero. Barretero. Es la vergüenza. Se van bajando todas para abajo. Bueno, pues ya sabes, el miércoles quizás lo más seguro traiga las avilellas, las novillas. Son añojas todas. La ganadería JJ, esa es buena ganadería. Esas se van a hacer aquí bien, ganado nuevo todo. Así que ya las veréis. Voy a ver si voy a una fuente y bebemos un trago de agua, que tengo una sed, que no sabéis la sed que tengo. Toda la siesta para aquí dando tumbo. Y ya sabéis que hay muchas almas caritativas. Lo que pasa es que hay que tener un poco de inteligencia y ver la realidad de la vida. Venga, vamos a la fuente a echar un trago. Bueno, toda la mañana aquí la cantiflora. Esta fuente tiene buen agua. El problema es que ya no está limpia, antes estaba limpia. Y un agua fría que flipáis. No hay nadie a campo, solo va el ejército. Que están para aquí dando vueltas. Mirad qué buen agua. Ostras. Vamos a llenar la garrafa. La tenía vacía en el coche. Pues eso es, para aquí no se veía nadie a campo. Cuando yo era pequeño, por las tardes estaba todo esto para aquí lleno de gente. Porque se sembraban todo, para aquí se sembraba todo, estaba todo trabajado, pero ya nada. Ya solo estoy yo, llevo años solo a campo. Yo por las mañanas ves a alguien, pero después a nadie. Está como para llover, como tormenta, ¿eh? Parece que está cambiando el tiempo.
Mirad. Está como cambiando el tiempo, lo noto yo como de tormenta. Bueno, esta fuente, buah. Estas fuentes antes, ya os digo, esto estaba todo limpio, por aquí para abajo todo limpio, había para beber las caballerías, todo esto se sembraba. Por las tardes a estas horas para que haya un montón de gente, porque veníamos la gente por la tarde a trabajar. Y por la mañana nos quedábamos para que a dormir la gente, se quedaba la gente a dormir. Y se iban por la mañana, a media mañana, a las 11, cuando ya no... Salíamos por la tarde a las 4 de casa. Y veníamos para aquí a destallar, a limpiar los olivos, a asear. Nos quedábamos a dormir. Por la mañana a las 5:30 se te levantabas y a trabajar otra vez hasta las 11 o las 12 y luego te ibas para casa. Y así eran las vidas de antes, de hace muy pocos años. Y estaba todo el campo limpio, pero ya nada. Venga, nos vemos, ya sabéis. Ya está lleno esto de agua. Qué buena agua hay aquí. Que paséis buena tarde, nos vemos.